Yo preparé una presentación breve en donde, más que datos, traté de elaborar algunos conceptos. Yo le comentaba acá a los presentes que yo hice mi tesis doctoral allá lejos y hace tiempo sobre sobrecarga de hierro en modelos animales, pero en realidad no me interesó mostrar esos resultados, sino que quise mostrar un poco la evolución de los conceptos en este tema, a ver si les sirve para la próxima presentación y en general para ponerse al día. El metabolismo del hierro tiene varias características particulares. Lo primero y muy particular es que vamos a hablar de la absorción, vamos a hablar de la distribución y nunca vamos a hablar de la eliminación porque no existe un mecanismo establecido para eliminar hierro del organismo de los mamíferos. Sí de otras especies, pero de los mamíferos no. Entonces, en los temas de absorción, lo que nos vamos a encontrar es que si bien tenemos una gran cantidad de hierro dentro del cuerpo humano, aproximadamente unos 4 gramos, la cantidad que se ingiere por día, que es del orden de 10 a 20 miligramos, que varía mucho dependiendo del tipo de dieta de la persona, tiene un muy bajo porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción es muy chiquito, alrededor de 1 o 2 miligramos por día, y es solo para compensar la única forma conocida de pérdida de hierro del organismo, que es el desprendimiento de los enterocitos, la pérdida por descamación de la piel, la menstruación en el caso de las mujeres y alguna pérdida de sangre eventual. Como vemos, entonces, es muy ajustado el metabolismo del hierro para evitar cualquier pérdida. Esto tiene una razón de ser, que es que el hierro es esencial, es un mineral, un metal esencial en el metabolismo de los mamíferos, por lo tanto, se lo protege y se evita cualquier pérdida. Otro elemento clave en el metabolismo del hierro es su distribución. La distribución del hierro tiene un elemento central que es el hecho de que el hierro constituye parte de la hemoglobina. Entonces, la gran mayoría del hierro está en los eritrocitos circulantes, está en la médula ósea, está en las células del sistema retículo endotelial, en donde se está produciendo los eritrocitos, circulando los eritrocitos o reciclándose, eliminándose los eritrocitos. Y ese es un ciclo que maneja el 66% del hierro del cuerpo humano. Después tenemos depósitos en el hígado y después tenemos un porcentaje interesante formando parte de la mioglobina y un porcentaje muy chiquito en los centros catalíticos de enzima, pero no por eso menos importante, ya que hay numerosas enzimas esenciales que requieren, que tienen hierro en su sitio activo. Y finalmente tenemos una pequeña cantidad de hierro, el 0,1%, que está unido a la transferrina. El hierro unido a la transferrina, que es como circula el hierro en el plasma, si bien es muy poquito en relación a la cantidad, cumple un rol fundamental porque hay que distribuir todo ese hierro desde los sitios de absorción hasta los sitios de utilización de una manera muy eficiente y muy segura. Después vamos a ver que esta proteína tiene una capacidad de transportar dos átomos de hierro por molécula, y normalmente en nuestro cuerpo tenemos circulando una cantidad de transferrina muy alta que garantiza que no solo podemos transportar esos 3 miligramos que están en circulación, sino que queda mucha capacidad libre para cualquier eventualidad en donde se libere hierro. En el metabolismo del hierro, la absorción se realiza a través de los enterocitos del duodeno y involucra una cantidad importante de proteínas que, les cuento, ni el 20% de estas proteínas estaban bien descritas cuando yo hice mi tesis. Y lo que tenemos es entonces que acá, en el borde luminal, tenemos la absorción de hierro se puede realizar en la forma del hierro hemínico, que tiene transportadores específicos, o en la forma de hierro no hemínico.
El hierro no hemínico podrá estar como hierro 3 o como hierro 2. Normalmente, si lo encontramos como hierro 3, va a requerir una reductasa que lo convierta en hierro 2. Y el hierro 2 o el hierro 3, una vez reducido, van a poder ser transportados al interior del enterocito a través de TMT1, que es el transportador de metales divalentes. Una vez que está dentro de la célula, va a ser sometido a distintos procesos, uno de los cuales va a ser el almacenamiento en forma de ferritina hasta que pueda ser utilizado, y el paso esencial para que pase a la circulación va a ser necesario, va a involucrar una serie de proteínas entre las cuales están la ferroportina y la hepstatina. Y finalmente pasa a la circulación, en donde va a circular unido a la transferrina, esta proteína que les comenté anteriormente, que es la clave del transporte del hierro dentro del organismo. Entonces, en la distribución nos vamos a encontrar con que la transferrina está circulando con el hierro unido. Normalmente, de la totalidad de transferrina que hay circulando, menos del 40% está saturada de hierro, lo que garantiza sitios disponibles por si es necesario captar hierro que esté en circulación de manera inesperada. La transferrina en la mayoría de las células no enterocíticas se va a ingresar a través del reconocimiento de un receptor de transferrina, va a producirse la endocitosis, se va a producir la disminución del pH dentro de la vacuola, con lo cual el hierro 3 se va a convertir en hierro 2 y se va a liberar, y luego ese hierro 2 va a salir de la vacuola por el mismo DMT1 que ya conocemos, y el receptor se va a reciclar a la membrana para volver a captar, para liberar la transferrina ya libre de hierro y estar disponible para captar nuevamente transferrina cargada de hierro. Hay otros mecanismos, como por ejemplo pinocitosis de ferritina, que eventualmente puede haber ferritina en circulación. Y una vez que están dentro de las células, hay toda una distribución intracelular en donde parte del hierro va a ser utilizado, parte del hierro va a ser almacenado, parte del hierro va a ser eliminado de la célula, y para todo ese movimiento intracelular va a ser necesario lo que se conoce como pool de hierro en tránsito o pool de hierro lábil, que son formas de hierro fácilmente disponibles. ¿Por qué? El hierro que está unido a la ferritina, que es la forma habitual de almacenamiento del hierro, no es un hierro fácilmente disponible. Necesitamos mecanismos para cambiar el estado de reducción y sacarlo. Por lo cual, siempre va a haber cierta cantidad de hierro que está unido a compuestos de bajo molecular y que permiten un acceso rápido a su utilización, por ejemplo, para ensamblarlo en los sitios activos de las enzimas. Después de esta breve introducción, podemos ir al concepto de lo que es una sobrecarga de hierro o lo que se conoce habitualmente como hemocromatosis. Hay dos grandes grupos de sobrecargas de hierro, una que es la que se llama la hemocromatosis primaria, que está asociada a alteraciones genéticas en el metabolismo del hierro y que pueden ser mutaciones en HFE, que es una proteína asociada al receptor de la transferrina, hemojuvelina, hepsidina, el receptor de transferrina 2, la ceruloplasmina, o incluso a la falta o a niveles muy bajos de ceruloplasmina o de transferrina. Todas estas mutaciones van a dar origen a las situaciones de sobrecarga de hierro que se conocen como hemocromatosis primaria. Y también hay hemocromatosis secundarias o adquiridas que están asociadas a eritropoyesis inefectiva, casi siempre como resultado de situaciones de talasemias mayores, de anemia sideroblástica, anemia crónica hemolítica y a sobrecargas transfuncionales de hierro. Menos frecuentemente a la sobrecarga dietaria de hierro, que suele ser una situación bastante excepcional.
Y acá quiero comentar un par de conceptos. Sí, como quieras. Yo, para respetar el tiempo, preferiría que después, pero... Sí. Acá el concepto que me pareció interesante contar o destacar es por qué el exceso de hierro es peligroso. El exceso de hierro es peligroso porque el hierro participa en ciertas reacciones. Ustedes saben que el hierro tiene capacidad redox, o sea, puede recibir un electrón y perder un electrón. Eso hace que intervenga en una serie de reacciones en donde puede intercambiar un solo electrón y eso genera la posibilidad de producir radicales libres. No solamente por esto es peligroso el hierro, pero estas son posibles reacciones que generan riesgo en el organismo. Esta reacción, que es la de Fenton, en donde el hierro 2 reacciona con peróxido de hidrógeno, que puede estar siendo formado en la célula, que sabemos que es un compuesto que habitualmente se forma en la célula, a través de esta redox va a generar radical hidroxilo, que es una especie radical altamente oxidante. Esta se llama reacción de Fenton y hay otra que es la reacción de Haber-Weiss, que es muy parecida, o sea, tiene la segunda parte muy parecida, que es la reacción de Fenton, pero en la primera parte interviene el hierro en el otro estado de reducción, que es hierro 3, interaccionando con anión superóxido, que también es algo que se está formando continuamente en el organismo, y se genera el hierro 2, que es el que interviene en Fenton. Y la sumatoria de estas dos reacciones vuelve a generar la producción de radical hidroxilo. Estas reacciones son ampliamente conocidas y muy bien estudiadas en el tubo de ensayo. ¿Cómo estas reacciones tienen lugar en sistemas biológicos complejos? Es algo cuya química fina todavía no se conoce perfectamente, pero sí se sabe las consecuencias. Las consecuencias es que en sistemas en donde se estima que está produciendo esto, se generan especies oxidantes que dañan estructura y funcionalidad de las células. Entonces los resultados los vemos alteraciones redox, vemos daño, vemos oxidaciones de moléculas biológicas y podemos inferir que están produciéndose estas reacciones u otras en donde el hierro cataliza la formación de radicales. Ahora la pregunta es, ¿todo el hierro de nuestro cuerpo puede hacer esto? La respuesta es no. El hierro que está unido fuertemente a proteínas no es peligroso. El hierro unido a la transferrina tiene muy pocas posibilidades de entrar en una reacción redox. El hierro unido a la ferritina, muy bajas posibilidades de entrar en una redox. Los átomos de hierro que están siendo sitios activos de enzimas entran en redox, pero en redox controlados y modulados por esa enzima. Entonces es muy poco probable que generen efectos dañinos en el entorno. ¿Cuáles serían las formas de hierro que son potencialmente peligrosas? Aquellas que no tenemos otro remedio que tener en los sistemas, tanto en el plasma como intracelularmente, para disponer rápidamente del hierro. ¿Sí? Entonces, lo que no está fuertemente unido a proteínas, esa es la forma de hierro que puede resultar peligrosa. Y normalmente se clasifican en dos formas. El pool de hierro lábil, que sería el intracelular, o intraorganela, porque hay también pools de hierro lábil definidos para, por ejemplo, los lisosomas o las mitocondrias, que están constituidos por compuestos de bajo peso molecular que, unidos al hierro, pueden permitirle participar en estados redox. De la misma manera que dentro de las células hay un pool de hierro lábil, fuera de las células, en circulación, hay también un pool de hierro lábil que se llama hierro no unido a transferrina. Otra vez son compuestos de bajo peso molecular que van a permitir el estado redox. Normalmente, este pool de hierro lábil existe en forma permanente en las células y es necesario porque es la forma para circular dentro de la célula. Este no.
Este es muy bajo en condiciones fisiológicas. Normalmente se alcanza cuando los niveles de saturación de transferrina se elevan por encima de 70-80%. Si no, es muy poco probable que aparezca hierro no unido a transferrina. Y una consideración 2 con respecto a la hemocromatosis y el exceso de hierro y las patologías asociadas a exceso de hierro en el organismo. Durante muchos años trabajamos esencialmente con el concepto de exceso de hierro total. Exceso de hierro total en donde se veía que estaba almacenado en el hígado o estaba almacenado en células del sistema del retículo endotelial, y esas eran las formas más comunes en que se veía. En la actualidad, lo que hace ya varios años, lo que se está estudiando es que en muchos casos hay una distribución anormal del hierro sin exceso en el hierro total. Quizás todos los parámetros relacionados con el metabolismo del hierro en el individuo están normales. Sin embargo, existe hierro acumulado en ciertos focos, en ciertos tejidos e incluso en ciertas organelas. Un ejemplo clásico de esto es la ataxia de Friedreich, en donde lo que se acumula es hierro dentro de las mitocondrias en ciertos sectores del cerebro. Muy específico, ¿sí? Nada que ver con un exceso de hierro en todo el organismo. Entonces, estas dos consideraciones que acabo de hacer me parecen muy importantes para pasar de una visión como muy esquemática de que el exceso de hierro siempre es malo, para pasar a una visión un poco más compleja, pero más realista, que es que no todo el hierro es capaz de hacer daño, tiene que cumplir ciertos requisitos, y que no es necesario que haya un exceso de hierro total en el organismo para que haya patología asociada al hierro, ¿sí? Bueno, acá está un poquito movida la imagen, pero esta tabla lo que muestra son los modelos animales clásicos de sobrecarga de hierro, que están esencialmente hechos alimentando animales con cantidades altas de hierro o administrando parenteralmente hierro. Y yo les quise mostrar esta diapositiva en particular porque, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá esto es en hígado, y lo que muestran es la cantidad, el incremento en la concentración de hierro. Y fíjense, es 35 veces, 75 veces, 14 veces, 12 veces, son incrementos de hierro muy altos con respecto a los valores normales. Sin embargo, uno de los parámetros medidos como fibrosis o no mostró fibrosis o mostraron moderados incrementos en los indicadores de fibrosis. O sea que no siempre tener mucho hierro va a ser automáticamente un problema para el órgano. Hay órganos como el hígado que resisten mucho, depende cómo está entrando y depende los mecanismos que va adaptando el organismo para sobrellevar esto. Hay otros modelos animales que son mucho más nuevos, como todo lo que tiene que ver con las fallas genéticas en las hemocromatosis asociadas, por ejemplo, a fallas en HFE o cualquiera de las otras que se conocen. Y acá los estudios se han vuelto mucho más interesantes porque permiten analizar lo que está pasando en los tejidos específicos en ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, en este caso, fíjense que se habla de la sobrecarga de hierro en ratas con nefropatía diabética, en donde no estaríamos teniendo un incremento total del hierro, sino solamente una movilización de hierro que lleva a que el riñón esté más afectado por ingreso y egreso de hierro en sus células. Y acá, para tratar de vincularlo con... Algo no estoy haciendo bien. Esperen ahí. Tratar de vincularlo con este Ateneo y con la otra charla. Lo que hice fue buscar algunos... Ahí está.
algunos estudios en humanos y particularmente en corazón, en donde se plantean situaciones especiales. Por ejemplo, en este caso se trabaja con pacientes que tienen hemocromatosis, pero que son asintomáticos y son homocigotas, y el planteo que hacen, o el planteo que hacían los autores, era iron overload o oxidative stress. O sea, el problema que están presentando estos pacientes es porque tienen una acumulación de hierro en el tejido o porque esa acumulación de hierro en el tejido de una u otra manera está generando un estrés oxidativo. Entonces miden algunos parámetros y lo traje justamente porque no es fácil encontrar los parámetros medidos en pacientes en relación al estrés oxidativo, en sangre o en plasma. Y en este caso, el clásico malondialdehído, que es un indicador de oxidación de lípidos, se vio alterado, mientras que se midieron otras cosas como el glutatión en los eritrocitos y una enzima relevante en el campo del estrés oxidativo, como es la superóxido dismutasa, y ahí no hubo tantas variaciones. Casualmente, uno de los autores se llama Trípodi, como la doctora aquí presente, pero no es ella. Dorothy. Bien. Acá en otro caso se trabaja con pacientes que tienen beta-talasemia y que generaron una sobrecarga de hierro a partir de transfusiones y se analiza para prevenir las cardiomiopatías asociadas el uso de bloqueantes de canales de calcio. Y esto viene a relación de que durante mucho tiempo la única terapia que se usó fueron quelantes de hierro, que los voy a mostrar al final, y que es una terapéutica bastante limitada y con algunos efectos secundarios. En este caso, se midieron marcadores de estrés oxidativo en pacientes con síndromes mielodisplásicos a los que se les estaba dando hierro por transfusión, y lo que se observó es que las cosas eran diferentes dependiendo de si los individuos tenían o no una mutación en el gen de HFE. Y otra vez resulta interesante que los marcadores clásicos de estrés oxidativo, MDA, superóxido dismutasa, esta es otra enzima que se llama glutatión peroxidasa, que también es clásica en el estudio del estrés oxidativo, fueron útiles para dar información acerca de lo que estaba pasando, medidas en eritrocitos o en plasma. Finalmente, en este se trata de pacientes que están en hemodiálisis y desarrollaron una sobrecarga de hierro como resultado del tratamiento, y también se hicieron medidas de estrés oxidativo y de las fáciles, de las que se pueden hacer en cualquiera de los laboratorios, junto con todo lo básico. Se estudió T-bars, que es otra forma de medir la oxidación de lípidos, el MDA, y se estudió carbonilos, que es un indicador, este es un indicador de la oxidación de lípidos y este es un indicador de la oxidación de proteínas. Ambas cosas plasmáticas, con lo cual es una forma de asociar las alteraciones en el metabolismo de hierro con el estrés oxidativo. Esto brevemente es la terapia de quelación clásica. El primero que se había desarrollado es la deferoxamina, que debía tener administración parenteral, y después se desarrollaron estos otros dos que pueden ser administrados oralmente, pero todos tienen sus limitaciones en cuanto a que no es de fácil cumplimiento esta terapia, y además tiene efectos secundarios, por lo cual es un campo que está esperando alternativas terapéuticas. Y yo les quería dejar 5 conceptos claves sobre el hierro. El primero, que es esencial.
no nos tenemos que olvidar de eso. El segundo, que es prooxidante por esas reacciones que yo les conté. El tercero es que está muy controlado por el organismo a través de esa unión muy fuerte a proteínas de transporte y proteínas de almacenamiento, y que en esas formas no es activo. Que el riesgo aparece cuando está en exceso, muy en exceso, y cuando se moviliza. En esos casos sí hay posibilidad de que entre en estados redox y pueda producir daño o alteraciones en las vías de señalización que también dependen de los estados redox. Que el corazón es un órgano clave en las manifestaciones deleterias del exceso o la movilización de hierro, pero también se estudia muy activamente en enfermedades neurodegenerativas, hepáticas, renales, cáncer y envejecimiento. En términos de envejecimiento, prácticamente todos los estudios muestran un aumento de hierro con la edad, en todos los órganos y en todas las situaciones. Finalmente, a modo de conclusión, no solo el exceso de hierro debe ser considerado, sino también la movilización y la distribución. Las terapias con las que se cuenta deberán mejorar cuando se comprenda exactamente el mecanismo específico de cada patología, sobre todo estas patologías en donde no hay un exceso de hierro, sino una acumulación en ciertos lugares. Para conectarnos con lo que viene después se requieren métodos de determinación de niveles de hierro no invasivos para representar fielmente la realidad intracelular. Ustedes saben que en esta compartamentalización tan estricta que tiene el hierro hace que cuando uno toma una muestra y esa muestra pierde la compartamentalización, ya la información que da es muy, muy poco fidedigna y de poca utilidad. Y que estas herramientas permitirán entonces la detección y el seguimiento de las patologías en forma más rigurosa. Gracias por su atención. Y ahora. Buenas noches, yo soy Martín Aladio, médico cardiólogo de la Unidad Coronaria del Hospital de Clínicas y tengo el placer de formar parte del Consejo de Básica de la Sociedad Argentina de Cardiología. A mí me toca hablar de compromiso miocárdico en pacientes con sobrecarga sistémica de hierro. Voy a ir un poco rápido porque la doctora ya me llenó mucho el camino y hay muchos especialistas. Me parece que lo más interesante va a ser la discusión. Y mi idea es tratar desde la investigación clínica a ver cómo la interrelación con la investigación básica puede repercutir favorablemente para los pacientes. Es importante. En cuanto a trabajos, desde el punto de vista clínico, revisiones no son pocas. Y este es uno de los primeros ítems que nos llamó la atención, digamos, en la definición. Se dice que la miocardiopatía por sobrecarga de hierro es la disfunción cardíaca diastólica o sistólica secundaria a un incremento en los depósitos de hierro a nivel miocárdico, esto lo podemos discutir después, y que ocurre de manera independiente a otros procesos concomitantes. En cuanto a la etiología, la doctora ya lo mostró, arriba primaria, las de macromatosis hereditaria, y por debajo las secundarias, sobre todo en este caso las anemias con requerimientos transfusionales. Vamos a hablar un poco de talasemia, pero hay otras acá relacionadas con hepatopatías crónicas, hepatitis y el hígado graso, que también tienen sobrecarga de hierro, todas estas con mecanismos diferentes. En cuanto a la patogénesis desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Ante situaciones de sobrecarga de hierro, el mismo satura la capacidad de unión, como decía la doctora, y esto da como resultado la aparición de hierro unido a transferrina, que desde el punto de vista del miocardiocito tiene dos características que nos importan. Ingresa al miocardiocito sin un feedback negativo, sin un feedback que lo regule, y es altamente tóxico. Esto relacionado con lo que decía la doctora, digamos, el hierro se deposita en el miocardio de forma gradual y dosis dependiente, en mucho menos concentración que lo que hace a nivel hepático, y esto es una de las cosas más importantes. Ingresa en el estado ferroso a través de estos canales de calcio tipo L, y si se fijan, estos inhibidores son muy conocidos para nosotros en la práctica clínica, así que son posibles herramientas terapéuticas. Estos son los otros canales, las otras vías de acceso. Estas serían las más importantes, los canales de calcio tipo L, sobre los que vamos a volver a hablar. Lo que decía la doctora, la reacción de Fenton. Y bueno, y para empezar a hablar un poco de la investigación y para citar trabajos locales, y bueno, contamos con algunos de los autores. Doctora, por favor, háganos el honor si lo quiere comentar. Bueno. Como decía la doctora recién, sabemos que hay una alteración del estado redox a nivel sistémico. Esto es difícil de evaluar, tal vez
directamente, pero podemos ver las consecuencias indirectas. Y si uno supone que hay una alteración del estado redox sistémico, la coenzima Q10, digamos, que antagoniza, digamos, o regula el estrés oxidativo, uno supone que debería estar alterada. En ese caso se hizo un estudio de casos y controles en pacientes con hemocromatosis hereditaria en distintos grados de compromiso clínico, 38 casos y 25 controles. Para resumirlo, lo que se vio es que los pacientes con hemocromatosis hereditaria tenían niveles de coenzima Q10 mucho más bajos que los pacientes controles, lo que hace pensar de que vemos indirectamente que el estado redox está muy alterado en estos pacientes. Estos son algunos de los cuadros. Esto era independiente de que el paciente tuviera o no cirrosis, de los niveles de ferritina, de la saturación de transferrina, de las transaminasas, que ya por sí obviamente estaban alterados en los pacientes con hemocromatosis hereditaria. Bueno, acá vemos el resultado. Los controles tenían mucho más coenzima Q10 que los pacientes con hemocromatosis hereditaria. En cuanto a la patogénesis, hay otros mecanismos. Sí, sabemos que hay otros mecanismos. El hecho de que entre a través de canales de calcio genera alteraciones en la corriente de calcio que sabemos que son fundamentales para el estado excitocontráctil miocárdico. Y hay factores genéticos, inmunológicos, inflamatorios y también ambientales. Cuando revisamos la bibliografía en busca de resultados de anatomía patológica en pacientes con hemocromatosis idiopática, este trabajo es de la clínica Mayo del 87, de corazones de necropsias, vemos que estos pacientes sí, tenían antecedentes de sobrecarga sistémica y hepática de hierro sin una causa secundaria. Ese para ellos era el criterio de hemocromatosis idiopática, o sea, no habían recibido, por ejemplo, transfusiones. Lo más importante de este trabajo es lo detallado de la cantidad de biopsias, de muestras que se toman de miocardio. Esto va a ser fundamental para lo que vamos a ver después. La edad media de los pacientes era 59 años y lo que vemos es lo que se describe a veces en los libros de texto: hipertrofia, aumento de los espesores parietales. Veían que la distribución del hierro era focal y difusa, que estaba sobre todo en el sarcoplasma, no en el intersticio, que no se veía hierro en el 27% de los pacientes en la pared, la porción septal del ventrículo derecho, por lo cual esto explica por qué a veces las biopsias endomiocárdicas no tenían el rédito que se esperaba, y que la fibrosis era leve o ausente en pacientes con hemocromatosis idiopática. Lo vamos a pasar, y lo más interesante para nosotros es esto, que las capas subepicárdicas tenían mayor concentración de hierro que las subendocárdicas. Esto es capital para lo que vamos a ver después en los trabajos que venimos realizando. En cambio, en este trabajo de Buja del 71, incluyeron pacientes que tenían anemia crónica, además de pacientes con hemocromatosis idiopática, de los cuales 19 tenían depósitos miocárdicos de hierro, que comparte que las capas subepicárdicas siempre son más afectadas, que los ventrículos se afectan más que las aurículas, y que en este caso tenían mucho más hierro, el intersticio también podía estar afectado. Miligramo de hierro por gramo de hígado en peso seco contra el miocárdico. Van a ver la diferencia. El hígado siempre tiene mucho más hierro que a nivel miocárdico. Vamos a ver que, esto es importante, no todas las patologías que llevan a la sobrecarga sistémica de hierro van a dar un fenotipo similar. Esta es una foto en blanco y negro de la técnica de Peirce. Van a ver todo el miocardiocito comprometido versus esto, que tenía mucho menos depósito de miocárdico de hierro, sobre todo perinuclear. Y en este caso, que decimos que habitualmente en la hemocromatosis hereditaria no hay fibrosis, esta paciente que había recibido 300 unidades de glóbulos rojos al término del final de su vida, tenía un electrocardiograma patológico, no tenía enfermedad coronaria, pero tenía reemplazo de fibrosis, tal vez relacionado con distintos grados de anemia que ha tenido y otros mecanismos fisiopatológicos. Desde la clínica decimos que hay dos tipos de presentación, fenotipos clásicos. En etapas tempranas, disfunción diastólica que puede llevar a una miocardiopatía restrictiva, y con el progreso de la enfermedad podemos ver dilatación de cavidades y deterioro de la fracción de eyección. Hay un 10% que se saltea esta etapa
y pasa directamente desde la disfunción diastólica, el patrón restrictivo, hipertensión pulmonar, dilatación de cavidades derechas, sin remodelar el ventrículo izquierdo. Todo esto en estadios avanzados. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que los pacientes tienen compromiso miocárdico severo, la sobrevida es menor a 1 año. Y que los pacientes con miocardiopatía es la principal causa de muerte en aquellos pacientes con beta-talasemia. Y se encuentra dentro de las principales causas de morbimortalidad en pacientes con hemocromatosis hereditaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo que hacemos siempre, la historia clínica, el examen físico, el electro, la radiografía de tórax, el laboratorio. Ahora vamos a ver qué solicitar. El ecocardiograma, que es lo que nos cita hoy, o por lo menos a nosotros es lo que venimos trabajando, la resonancia magnética y mucho menos la biopsia endocárdica. ¿Qué le pedimos a un paciente desde la evaluación clínica? El ecocardiograma. ¿Y qué vemos? Un ecocardiograma convencional, viendo diámetros y espesores parietales, que ya dijimos que pueden estar alterados, la función diastólica, las presiones de llenado, ver si tiene o no hipertensión pulmonar, y la función sistólica. ¿Qué pedimos habitualmente? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo, método de Simpson, nos quedamos tranquilos si es normal o no, y el Doppler tisular, el SPAM, el TAPSE, y nos preguntamos si hay algo más. Este es uno de los corazones que hemos evaluado. Y si se fijan, digamos, la función de cámara nos habla de cierta manera de la fracción de eyección cuando utilizamos el método de Simpson. Marcamos el endocardio en sístole y en diástole y calculamos la fracción de eyección. Pero ¿qué pasa? Hay sectores que pueden estar traccionados por otros sectores. Esos sectores tal vez no se mueven y la fracción de eyección nos sigue dando dentro de parámetros normales. ¿Hay métodos más sensibles? Sí, hay métodos más sensibles. Y ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, en este trabajo del grupo italiano de Monte, utilizaron la ecocardiografía, pero utilizaron el speckle tracking en pacientes con talasemia mayor. Son pacientes jóvenes, 29 años aproximadamente, contra sujetos sanos. ¿Y qué ven? Que tenían fracción de eyección normal. Estos pacientes con talasemia se mueren de miocardiopatía, por esto es importante. Los dos tenían no solo fracción de eyección normal, no tenían diferencias. La onda S estaba sutilmente disminuida y la E' también, hablando de un deterioro de la función diastólica sutil. ¿Qué vieron ellos? Que la rotación y que el twist y la torsión estaba alterada, pese a que tenían función sistólica, fracción de eyección conservada. Y ahora vamos a explicar esto por qué se da. Cuando correlacionaban la torsión con el T2 estrella, que es otro marcador que utilizamos en la resonancia magnética para ver sobrecarga de hierro. Recordemos que un T2 estrella por debajo de 20 milisegundos habla de sobrecarga miocárdica de hierro. Veíamos una relación directa, mientras un T2 estrella más bajo, o sea, más hierro, peor era la torsión. Y a la inversa ocurría con la ferritina. Mayor torsión, mientras menos ferritina. En este trabajo de Ari, ven que la fracción de eyección estaba también en pacientes con talasemia sin diferencias, pero tenían diferencias en el strain en la deformación global. Sobre todo en la circunferencial y en el longitudinal mucho menos afectado. Y ahora vamos a explicar por qué. Esto es el trabajo que presentamos este año en el Congreso de Imágenes y se basa en pacientes con sobrecarga de hierro, pero con hemocromatosis hereditaria. Son pacientes que tienen mucho menos hierro que los pacientes con talasemia. Esta es la definición. Es un grupo de trastornos genéticos que producen un aumento de la absorción de hierro, aún en presencia de concentraciones corporales normales o elevadas del metal. Y volvemos a los trabajos de anatomía patológica. Para nosotros esto es muy importante. El depósito miocárdico de hierro tiene una cinética especial, de epicardio hacia endocardio. Acá van a ver que las capas subepicárdicas están mucho más afectadas con la técnica de Peirce que las capas subendocárdicas. Y esto fisiopatológicamente es interesante porque las capas externas son las que más participan en la deformación circunferencial, en la rotación, y que las capas más internas, más subendocárdicas, participarían más en la deformación longitudinal. Por lo tanto, si yo digo que se afectan más las capas externas, o primero, lo primero que se afectaría es la deformación circunferencial y la rotación. ¿Cómo lo evaluamos? A través del strain, de la deformación justamente
con la ecocardiografía, el strain longitudinal, el circunferencial y el radial. ¿Con qué técnica? Con el speckle tracking. Hay marcadores acústicos que seleccionan dos segmentos del miocardio y los siguen durante todo el ciclo cardíaco. Si estos se acortan, se mide el porcentaje de acortamiento y eso nos da el desplazamiento que hay entre uno y otro. Entonces hicimos este estudio prospectivo, observacional y analítico en pacientes mayores de 18 años, en pacientes con un diagnóstico reciente, esto es importante, tenían menos de 3 meses de diagnóstico de macromatosis hereditaria, estaban en clase funcional 1, estaban asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular, y seleccionamos pacientes controles. Y además, ninguno de los pacientes había recibido tratamiento específico. En cuanto al diagnóstico de macromatosis hereditaria, seguimos las guías habituales y además a estos pacientes se les realizó una biopsia hepática compatible con hemocromatosis hereditaria y no tenían además fibrosis o podían tener fibrosis leve. Excluimos a pacientes que podían tener algún otro compromiso miocárdico, que no tuvieran una ventana ultrasónica adecuada o que tuvieran alguna otra alteración miocárdica, por ejemplo, diabetes también. Se evaluó esto en el Hospital de Clínicas, en el laboratorio de ecocardiografía, y estos son algunos de los ejemplos como el equipo selecciona desde la vista apical de 4 cámaras el miocardio y va trazando las líneas de cómo se desplaza cada uno de los sectores de forma independiente. Este es el strain radial y este es el strain circunferencial que va a tratar de ver cómo rota, cómo gira el miocardio. Este es el primer corte de pacientes, tenemos casi el doble, vemos casi los mismos resultados. Pacientes hombres, la enfermedad más frecuente en hombres, relativamente jóvenes, con estos perfiles de riesgo cardiovascular, que tenían parámetros de hierro altos, ferritina alrededor de 1000. Algo interesante, también podemos discutir después, el T2 estrella cardíaco en el 100% de los pacientes a los 15 era mayor a 20 milisegundos, así que podríamos decir que no tenían sobrecarga miocárdica de hierro. Como tenían un diagnóstico precoz, tenían diámetros y espesores conservados, el SPAM y el TAPSE estaban también conservados, y acá empezamos a ver lo que es la deformación miocárdica, medida a través del speckle tracking. A nivel basal, medial y apical no había diferencias en cuanto a la deformación longitudinal. Recuerden que esto habla más de las fibras subendocárdicas que no deberían estar tan afectadas. Mientras que el strain radial, a nivel medial y apical, ya tiene alteraciones, y que el strain circunferencial, sobre todo a nivel apical, que dependía más de las fibras externas, también está alterado. El giro y la torsión, que van a verse afectados por el compromiso preponderante de las fibras externas, el giro en grados y la torsión, indexando esto a la longitud del ventrículo, estaba también alterado en los pacientes con hemocromatosis. En cuanto a los grados de rotación, a nivel basal no veíamos diferencias, pero los pacientes con hemocromatosis tenían menor rotación a nivel apical. Estos son los resultados globales. A nivel circunferencial y a nivel radial veíamos diferencia, mucho menos a nivel longitudinal. Pensamos que las fibras más internas estarían menos afectadas, pero hay una tendencia clara. ¿Esto repercutía en la fracción de eyección? Sí, tenían peor fracción de eyección, pero todos tenían más del 50% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto nos pareció muy interesante porque podíamos evaluar a pacientes asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular y ver ya una alteración funcional. Nos permite comprender la fisiopatología de la enfermedad, ya que podemos ver cómo se correlaciona la cinética del depósito miocárdico, comprobado por anatomía patológica y también por algunos estudios de resonancia, con la mecánica ventricular, y qué pasaba con los pacientes que tenían T2 estrella mayor o igual a 20 milisegundos, porque todos tenían eso, supuestamente no tenían depósitos miocárdicos de hierro. Vimos en algunos trabajos en técnicas más novedosas, como el T1 mapping, que hasta 2/3 de los pacientes con un T2 estrella mayor a 20 milisegundos, o sea que no tendrían sobrecarga de hierro, una evaluación habitual, tienen depósitos miocárdicos de hierro. Desde el punto de vista clínico, ¿qué se hace habitualmente? En pacientes que dependen de transfusiones, tratar de utilizar quelantes y mantener un T2 estrella mayor o igual a 20 milisegundos, que acabamos de ver que tal vez no sería el mejor umbral. En pacientes que tienen un T2 estrella menor a
10 milisegundos, que dependen de transfusiones, una terapia de quelación intensa y la terapia para insuficiencia cardíaca, y ECARA-2, betabloqueantes, diuréticos digitales, si hiciera falta. ¿Qué hacer con la hemocromatosis hereditaria? Eso también podemos discutir después. En pacientes con ferritina mayor a 1000, puede variar el umbral de corte, depende de la guía. Hacer flebotomías, tratar de llevar a una ferritina por debajo de 100 o de 50, la saturación de transferrina menor a 30%. Y esto es algo interesante. ¿Por qué la investigación? ¿Por qué esto puede repercutir en los pacientes? En este grupo irlandés de Vine vieron cómo se veían mejoras de la función miocárdica evaluada por ecocardiografía en pacientes con hemocromatosis. Antes del tratamiento los evaluaban y lo volvían a evaluar un año después del tratamiento. Una edad media de 50 años, siempre más frecuente en varones, homocigotas para C282Y, 19 pacientes. Pacientes con diámetros conservados, fracción de eyección conservada, y que veían que antes, que el strain longitudinal antes y después no se alteraba, pero que el strain radial antes y después se mejoraba efectivamente con el tratamiento. O sea que esto tendría no solamente una implicancia en detectarlo, sino que podría repercutir en la evolución de los pacientes y ajustar el tratamiento. Y ya para ir terminando, lo que nombraba la doctora, hoy se está proponiendo, esos trabajos son bastante recientes, de que ya que sabemos que el hierro ingresa a través de canales de calcio, tipo L, se pueden bloquear con amlodipina. En este trabajo lo que hicieron fue ofrecerle amlodipina a los pacientes, tratando de bloquear el ingreso de más hierro a nivel de miocárdico, y los evaluaron con la técnica de T2 estrella, que vieron al final del tratamiento que tenían un T2 estrella mucho menor al final del tratamiento. En este otro trabajo reciente de este año están también comenzando a hacer lo mismo. Pacientes entre 6 y 20 años, durante 6 meses, los randomizaron a tratamiento con amlodipina y los evaluaron con la técnica de T2 estrella. Fíjense, porque es importante esto, estos pacientes con talasemia se mueren de miocardiopatía, y fíjense la edad de los pacientes, 13 y 12 años. Todo lo que podamos hacer por ellos va a ser beneficioso, le queda toda la vida por delante. ¿Y qué vieron? Que los depósitos miocárdicos de hierro en el grupo asignado a amlodipina disminuyó luego del tratamiento. Todos estaban obviamente recibiendo su tratamiento quelante, que no se modificaba a lo largo del trabajo. Y eso sería todo.